Hola, buenas tardes a todas. Justo en el debate anterior, en la mesa anterior se ha debatido el tema de la música y ahora casualmente me toca a mí hablar sobre canciones signadas, historia y evolución. Creo que ha venido muy acorde a esta comunicación. Vamos a hablar de canciones signadas. ¿Qué significa aprender una lengua? Significa aprender su léxico, su gramática, su estructura. ¿Con esos tres elementos es suficiente? ¿Lo pensáis así? Creo que coincidimos que aprender una lengua es aprender también a qué comunidad pertenece, de qué está compuesta esta comunidad, cuáles son sus costumbres, su cultura, su tradición, sus usuarias. Todo eso también conforma la lengua y también se aprende con la lengua. Y esto para la lengua de signos es vital. El concepto de cultura es un concepto muy amplio. Yo me quedo con uno que hace referencia a diferentes manifestaciones artísticas, como puede ser teatro, cine, poesía, danza y la música también. Diferentes manifestaciones artísticas. Y la lengua de signos también ejerce un papel importante en esa producción artística. Se ha hecho investigaciones de carácter histórico y se ha visto esa evolución en cuanto al uso de la lengua de signos dentro de esas manifestaciones artísticas y cómo a través de la lengua de signos, a través de la lengua en definitiva, se ha aprendido y se han transmitido con el paso del tiempo. No es de reciente creación. Esas expresiones artísticas en lengua de signos tienen una larga trayectoria, pero no hay documentos que lo reflejen porque estamos hablando de una lengua visual que depende de una tecnología concreta, que esa tecnología sí es de reciente creación. Antiguamente contábamos con las fotografías en blanco y negro de una calidad mala, no contábamos con grabaciones en vídeo que pudieran recoger todas esas expresiones artísticas y pudieran quedar documentadas. Gracias a los avances tecnológicos, gracias a la creación de nuevas tecnologías, sí nos ha permitido poder documentar todas esas manifestaciones artísticas en lengua de signos. Pasamos a la siguiente. Centrándonos en la cultura y en el arte, me voy a centrar en lo que es la música. Quizás podáis pensar que las personas sordas no sienten pasión por la música, no se sienten identificadas con la música. Eso es un craso error. El movimiento asociativo de nuestro país ha desarrollado durante muchos tiempos festivales de música a lo largo de la historia. Es que no sé quién se tiene que encargar de pasar las transparencias. Vale. ¿Y cuál ha sido esa evolución histórica que han seguido los festivales de canciones signadas? Sus orígenes fueron en el año 1984, en la ciudad de Barcelona, y a partir de ahí hubo un peregrinaje por diferentes ciudades de nuestro país donde se desarrollaron ese tipo de festivales, promovidos por la Confederación Estatal de Personas Sordas, que, como digo, promovía su organización, al igualmente los financiaba.
y sobre todo promovido por el entonces presidente de la entidad, Félix Pinedo, que era un apasionado de las manifestaciones artísticas en lengua de signos, ya fuera mimo, danza, música, teatro. Fue el precursor de todo este movimiento artístico. Además, era el director de la revista Faro del Silencio de aquella época, con lo cual también se preocupaba de dar noticia y publicidad a través de esa revista de todas esas situaciones festivales que se producían y que me ha servido a mí para hacer esta pequeña investigación. Al mismo tiempo que he hecho de manera particular una investigación con diferentes personas, que es lo que os quiero contar hoy en mi comunicación. Voy a establecer una cronología, que ya veréis que es muy bonita, de todos los festivales que se han desarrollado a lo largo de este tiempo. Como digo, arrancamos en el año 1984, el primer festival fue en la ciudad de Barcelona, seguido por el certamen celebrado en Sabadell, y año tras año en diferentes ciudades se celebraban diferentes certámenes musicales. Espera un poquito más despacio, por favor, que les dé tiempo a ver las transparencias. ¿Podemos retomar hasta el año 86? Gracias. En Albacete, el siguiente año nuevamente en Albacete, en Móstoles, en Madrid, Jerez de la Frontera, La Rioja, nuevamente en Madrid, Almansa, y después de 8 años consecutivos de celebración de certámenes, coincide con la finalización de la presidencia de Félix Pinedo y ahí se produce un parón de 16 años. Yo al menos no he encontrado ninguna información relativa a festivales de canción signada en un periodo de 16 años. Pasa el tiempo y llegamos al año 2008, donde en Andalucía, concretamente en Jaén, la Asociación de Sordos de Jaén, APROSOJA, dentro de su programa de actividades, incluye nuevamente la celebración de un festival de canciones signadas. Y retoma nuevamente la costumbre que se venía haciendo de celebrar un certamen de manera anual. De tal manera que nuevamente, por un periodo de 8 años de manera consecutiva, se celebran diferentes certámenes. El trabajo de organización y preparación y gestión de estos certámenes es bastante ingente y por eso se produjo un parón o un descanso de 3 años, hasta el año 2019, en el que nuevamente se reactiva la organización de estos ya no certámenes o concursos, sino festivales o galas. Luego explicaré por qué de esa evolución, ¿no? Porque se ha pasado de festivales, concursos a galas. Al año siguiente se iba a celebrar el siguiente, pero apareció la pandemia y obligó a suspenderlo. APROSOJA organizó el Festival de Canciones Signadas y fue el que más éxito ha tenido en todo nuestro país. Tanto por la asistencia, por el público que participó, pero también por los participantes sordos que estuvieron presentes en ese festival. Y el resultado fue un éxito. De hecho, creo, si no me equivoco, que para el 2023 están preparando nuevamente, en mayo, un festival de la canción signada. Espero que así sea. Yo personalmente tengo muchas ganas de asistir a él.
Ha habido 2 periodos de 8 años. ¿Pensáis que no ha habido nada más? Todo lo contrario. En nuestro país, dentro del movimiento asociativo, sí ha habido muchas actividades relacionadas con festivales de canciones signadas. Por ejemplo, en Burgos durante 2 años se ha celebrado. En el 2014 se celebró en Vigo, en La Palma, en Cádiz, en 3 ciudades diferentes en un mismo año. En el 2016 se celebró en Tenerife y en La Palma, algunos coincidiendo con lo que organizaba Prosoja también. Ceuta, Gran Canarias, aunque el de Gran Canarias tiene una especificidad un poco diferente al resto, que era más un musical, no tanto si un festival de canciones signadas, sino musical, pero también lo contemplamos aquí. Y esto denota que en todo nuestro país es recurrente la celebración de estos festivales. Y la evolución que ha llevado ha sido muy curiosa, porque si recordáis, en sus inicios, en el año 1984, eran certámenes, concursos. Concursos como tal. Las asociaciones que lo organizaban invitaban a otras asociaciones a participar en competencia con el resto de asociaciones en un concurso de canciones signadas. Y recibían sus correspondientes premios, ya fuera premio en obsequio o incluso premios en metálico. Y estoy hablando de canciones signadas producidas por personas sordas. Se contaba con diferentes categorías dentro de estos concursos. Se llamaba Certamen de Canción y Poesía Silenciosa. Entonces contaba con 2 categorías, poesía y canción. De manera individual o en grupo o en pareja se podía participar. ¿Y cómo se desarrollaba ese certamen? En un escenario, la persona sorda signaba su canción y en un aparato de música se incorporaba la música correspondiente. Podía ser una participación individual, en pareja o en grupo. ¿Y cómo adaptaban esas canciones a la lengua de signos? No era un trabajo sencillo. Siendo además una persona sorda la que lo realizaba. Por ejemplo, leía la letra y lo primero que había que hacer era entender qué decía la letra. No, pero qué decía la letra y qué mensaje quería transmitir esa canción para poderlo hacer llegar al público. Pues es una canción que habla de un amor, de una pareja. Y a lo mejor luego, al hacer una investigación en profundidad de esa letra, te dabas cuenta de que no era un amor romántico de pareja, sino era un amor más fraternal o familiar. Y luego también pasar de una lengua a otra, de un texto escrito a una lengua de signos, a 2 lenguas, o sea, trabajar con 2 lenguas diferentes, con lo que ello supone. Ya siendo a lengua de signos española o a lengua de signos catalana, tenía que contar con un cierto dominio de la misma, ¿no? Y tener en cuenta la duración de la canción y cronometrar su signado para ir un poco sincronizado con la música y que no hubiera esa
esa desestabilización entre el signado y la música, manteniendo el ritmo y la expresión propia de la canción. Expresión no solo facial, sino también corporal. Como digo, un trabajo bastante arduo, lo que realizaban las personas sordas que se postulaban para asignar esas canciones. El jurado, después de debatir todas las canciones y las puntuaciones que se les otorgaba, la estructura, la expresión del mensaje, la expresión facial, el ritmo, la entonación, había una serie de puntuaciones, una serie de criterios, y el jurado determinaba, bueno, pues los ganadores, que son los que habéis visto en las primeras fotografías. Como digo, era un concurso y poco a poco ha ido evolucionando hasta lo que nos encontramos hoy en día. Ahora son festivales, donde también se cuenta con un escenario, pero esta vez en vez de ser una persona sorda solo signando, pueden ser una persona sorda y una persona oyente, las dos realizando la canción al mismo tiempo, de manera simultánea, como veis ahí en las fotografías. Por lo tanto, se cambió el objetivo de estas actividades, no era tanto concursar, sino como demostrar la capacidad de poder expresar canciones en lengua de signos y hacer un trabajo de sensibilización, de manera que todos estos festivales, las personas sordas y oyentes pudieran disfrutarlo en igualdad de condiciones, de una manera además satisfactoria. Como digo, haciendo accesibles estos festivales. Por lo tanto, con un objetivo muy diferente a los que tenían anteriormente. Pero es verdad que el número de festivales que se organizan ya no ha sido tanto así dentro del movimiento asociativo de personas sordas, sino más bien por centros privados, centros de enseñanza, institutos, donde se imparte el ciclo de mediación comunicativa. Es decir, la organización ha pasado a manos de personas oyentes en detrimento del movimiento asociativo de personas sordas, donde quizás el respeto hacia la comunidad sorda y la lengua de signos no es todo lo deseable. Algunos sí que lo mantienen, sí que lo tienen. Estos festivales son organizados por personas oyentes, pero en ellos la comunidad sorda se la tiene muy en cuenta. Hay voluntarios que colaboran en la organización, hay personas que conocen la lengua de signos, hay espacios donde se da preferencia a las personas sordas o sordociegas. Hay mucha sensibilización por parte de la organización de estos dos festivales hacia la comunidad sorda. El SIG Music Festival, creo que algunos habéis asentido, con lo cual deduzco que habéis participado de este festival. Y el otro, como digo, son festivales organizados por personas oyentes, uno por un grupo de estudiantes y otro, pues, jóvenes artistas, jóvenes cantantes de rock. Pero sí que es verdad que me gustaría que el movimiento asociativo retomara esa tradición y la continuara asumiendo la organización de estos festivales por un doble objetivo. Primero, para el disfrute de las personas sordas como tal, y como comentaba Belén,
para dar la oportunidad a las personas sordas de poder ser también protagonistas en este ámbito. Y porque quién mejor que las propias personas sordas para poder transmitir con su lengua todo lo que la música transmite. Las personas sordas también sienten pasión por la música. Y en segundo lugar, para servir como referentes tanto a los niños como jóvenes sordos y poder cultivar en ellos esa pasión por la música, poderles de alguna manera incitar a participar en estos festivales. De igual modo que se cuenta con una figura referente dentro del ámbito educativo, considero importante que dentro del mundo del arte también se cuente con referentes. ¿Habéis visto recientemente en televisión, en la plataforma Netflix, la participación del actor Carlos Soroa? Qué orgullosas nos sentimos la comunidad sorda de poder contar con un actor sordo. Pues eso puede servir a los niños, niñas y jóvenes sordos para ver que en un futuro también pueden dedicarse a ello, ¿no? Y que cuenten con esos referentes. Un segundo, creo que se me ha acabado ya el tiempo. Como digo, que se cuente con referentes de personas sordas dentro de este campo, como son, por ejemplo, las que tenéis aquí. Son apasionadas de la música, apasionadas de las canciones signadas, gente joven, referentes en música para niños y para niñas. Esto es una niña americana que signa canciones en lengua de signos y lo hace fabulosamente bien. Para concluir, me gustaría trasladaros esta frase que refleja claramente lo que yo siento. La música en lengua de signos es poesía para mis ojos. Muchas gracias al CENELSE, gracias a todas por escucharme y gracias también a las intérpretes. Nada más. Gracias.